Buenas tardes a todos. En este módulo 1 vamos a tratar dos temas que están muy vinculados entre sí, porque se refieren a las personas que se interrelacionan cuando de formación en competencia estamos hablando. Es decir, vamos a hablar del formador y del alumno, o formando. Cuando hicimos referencia en la clase inaugural del concepto de competencia, dijimos que era ese conjunto evaluable, identificable de capacidades que le permiten a una persona en un determinado contexto laboral conjugar los conocimientos y las técnicas para resolver problemas nuevos o problemas no previstos que se le presentan en el cotidiano de su tarea. Este concepto es un concepto sobre el que vamos a volver una y otra vez a lo largo de este curso, porque es el eje central de este curso. Es un concepto que nos permite unir el conocimiento y la práctica, porque es el conocimiento puesto en acción. Ahora, el tema central radica en qué competencias vamos a desarrollar en un determinado contexto laboral. Y es acá donde aparece como figura central la del formador. El formador no deja de ser un docente y por lo tanto deberá también desarrollar él sus propias competencias para poder formar a otros satisfactoriamente. Las competencias del formador se pueden verbalizar como un saber enseñar, un querer enseñar y un obtener buenos resultados. Dentro de estos verbos, saber, querer y obtener, van a conjugarse una serie de capacidades o competencias o habilidades que el formador tiene necesariamente que desarrollar. Es decir, él va a tener que desarrollar sus propias competencias para formar exitosamente a otros. Ahora, dentro de cada uno de estos verbos, como dije, dentro de saber, de querer y de obtener, está en ese conjunto de competencias que, como se puede ver, no son una, sino una serie de competencias que en el PowerPoint que se les va a poner, que se va a levantar al aula, están. Acá quedan reseñadas, pero no nos vamos a detener en esto, sino que vamos a ir directamente a qué es lo que el formador debe hacer. Un buen formador debe, en primer término, hacer un relevamiento de las necesidades. O dicho de otra manera, debe contar con una información de qué necesidades se plasman o se vislumbran en un determinado contexto laboral. Una vez que se han detectado las necesidades, va a poder determinar cuáles son las competencias que se tienen que desarrollar. Esto es lo que se llama análisis funcional. Para hacer un análisis funcional, el formador debe ponerse en contexto de la gente que trabaja, es decir, observar qué es lo que hace la gente y cómo lo hace, es decir, qué hace el trabajador y cómo lo hace. Y a la vez tiene que indagar si ese trabajador, ya sea agente, funcionario o magistrado del Poder Judicial, sabe lo que hace, sabe por qué lo hace, y si puede llegar a distinguir si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, y cuáles son las consecuencias positivas o negativas de hacerlo bien o hacerlo mal. Esto, vuelvo a reiterar, es lo que llamamos análisis funcional. Una vez que determinó el análisis o hizo el análisis funcional, el formador va a tener que diseñar el curso, para lo cual va a tener que planificar. La planificación va a estar, va a tener que llenar de contenido esa planificación y lo va a tener que justificar. El contenido de un curso tiene que estar justificado pedagógicamente y tiene que estar justificado tanto en lo que hace al conocimiento como a la práctica del contexto laboral en el que se quiere formar en competencias. También va a tener que determinar el espacio temporal de esa formación.
Es decir, va a tener que determinar cuánto dura el curso y a su vez va a tener que distribuir el tiempo entre los distintos módulos que diseñó para ese curso. Va a tener también que formar el grupo humano que le va a dar apoyo en esa formación. Va a tener que escoger las herramientas pedagógicas que considere idóneas para el dictado de ese curso. Va a tener que diseñar las actividades prácticas, la bibliografía y por último va a tener que diseñar un sistema de evaluación. Tampoco puede el formador olvidarse de hacer el seguimiento de esa formación para ver si realmente logró aquel fin último que era el de obtener buenos resultados. Tampoco el formador puede perder de vista que el que tiene enfrente, la persona que tiene enfrente, al alumno, no lo puede perder de vista, lo tiene que conocer, al alumno o al grupo de alumnos con el que va a trabajar en formación. Y cuando se trata de formaciones profesionales, lo que no se puede perder de vista es que la persona que se tiene enfrente es un adulto. Es decir, no es alguien que nos llega con el cerebro en blanco, sino que es alguien que viene con sus propios conocimientos, ya sea académicos, ya sea pragmáticos, ya sea ambos a la vez, como también va a venir con sus propios preconceptos y sus propios prejuicios. Y acá los preconceptos y los prejuicios son como un lastre que va a jugar en contra de que el alumno abra la mente, de que el alumno logre, digamos, predisponerse a cambiar sobre todo las actitudes laborales. Y entonces el formador, que tiene que contemplar esta posible realidad, va a tener que buscar también herramientas motivacionales. Esto quiere decir utilizar herramientas de la gran variedad que hay para interesar a la otra persona, para estimularla, para buscar ese cambio de actitud, esa apertura de mente y esa receptividad. Cuando de formación en competencias se trata, se trabaja sobre 3 áreas: el conocimiento, las aptitudes que hay que desarrollar y las actitudes que hay que o dejar de lado o incorporar. Lo motivacional trabaja básicamente sobre las actitudes. Por otra parte, tampoco el formador puede perder de vista que para lograr todo eso, lograr enseñar, lograr motivar, tiene que abrir canales de comunicación que sean satisfactorios. Y cuando de comunicación entre adultos se trata, se deben respetar ciertos parámetros. Estos parámetros son básicamente los más importantes 2. Una es la bilateralidad en la comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que el profesor tiene que transmitir, el alumno tiene que recibir, pero también se tiene que dar la situación inversa. Es decir, el alumno va a transmitir y el formador tiene que saber recibir. Esa bilateralidad se da porque, insisto, no estamos frente a una persona que venga sin conocimiento, sino que va a aportar sus propios conocimientos. Y el formador se va a enriquecer con esos conocimientos que aporte el alumno. Es un ida y vuelta y es lo más rico que tiene la formación en competencia. Los alumnos aprenden del profesor o del formador y el formador aprende de los alumnos. Por último, esa comunicación tiene que estar basada en una ética. El formador no puede imponerse sobre el alumno. Tiene que transmitir información, tiene que transmitir conocimiento, pero a la vez tiene que dejar que el espacio necesario para que el alumno incorpore esos conocimientos, los estructure, los asocie a sus propios conocimientos y construya el conocimiento. Esto es lo que llamamos constructivismo. Y a la vez el alumno tiene que saber que no debe boicotear la comunicación que abre el formador. Debe ser receptivo
debe abrir la crítica, pero la crítica hacia lo constructivo para abrir el debate y para sacar conclusiones positivas. Y por último, no debe defenestrar al formador frente al grupo. Si se respetan estas pautas, no cabe duda de que la comunicación va a ser exitosa, y si la comunicación es exitosa, viene todo lo demás, es decir, viene la motivación, viene el aprendizaje, viene la formación. Bueno, hasta acá llegamos. Vamos esto quiero que les sirva de base para interpretar las lecturas bibliográficas que se les aconseja, y a la vez para que les sirva también de base para el desarrollo de las actividades propuestas, que en este módulo son dos. Una es una actividad individual y la otra es una actividad grupal. Por lo tanto, estén atentos a las consignas que se le ponen en el aula sobre cómo se van a armar los grupos, los espacios de debate que va a haber para cada grupo, y en cada grupo van a tener que elegir a alguien que los represente para levantar las conclusiones de ese debate al aula para poder ser evaluadas. Bueno, hasta acá llegamos. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima, a nuestro próximo encuentro.